Nunca supe qué llevaba en esos paquetes, hasta la noche en que uno de ellos empezó a moverse en la cajuela mientras conducía, y mi celular recibió un mensaje de un número que no existía: no lo entregues. Ya no está muerto. Acepté el trabajo en noviembre de 2019, cuando las deudas ya no me dejaban dormir y el dinero parecía escaparse más rápido de lo que entraba. No fue por necesidad extrema, fue por desesperación constante, esa que se acumula en el pecho como humedad en paredes viejas. El anuncio no estaba en internet ni en ningún periódico. Llegó como llegan las cosas que después uno lamenta, a través de alguien que no recordaba bien. Un conocido me dio un número. Dijo que pagaban bien, que era sencillo, que no había preguntas. Esa última parte debió bastar para colgar. Pero no lo hice. La mujer que me contrató nunca dio su nombre. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como si supiera algo que yo no. Me explicó lo básico: recoger paquetes, entregarlos, siempre de noche. No abrir, no revisar, no preguntar. Pago en efectivo al final de cada entrega. Si cumplía, habría más. La primera noche no pasó nada extraño. Recogí una caja sellada con cinta negra en una casa sin número visible, en una calle donde ni los perros ladraban. La entregué en otra dirección, un barrio apartado, donde las luces de las casas eran débiles y las puertas siempre parecían entreabiertas. Me pagaron más de lo que esperaba. No dije nada, no pregunté nada. Y así empezó todo. Las cajas eran diferentes cada vez. Algunas ligeras, otras pesadas. Algunas largas, otras compactas. Pero todas tenían algo en común: estaban selladas con la misma cinta negra, gruesa, impecable. Nunca había etiquetas, nunca nombres, nunca direcciones escritas. Todo me lo daban por llamada, siempre minutos antes de cada entrega. Con el tiempo dejé de pensar en lo que llevaba. Era más fácil así. Pensar complicaba las cosas. Y yo necesitaba que fueran simples. Pero había detalles que se acumulaban. Las personas que recibían los paquetes no eran normales. No saludaban. No agradecían. No preguntaban. Abrían apenas la puerta, lo suficiente para extender las manos y tomar la caja. A veces ni siquiera los veía completos, solo fragmentos: un ojo, una mano, un perfil a contraluz. Y siempre, esa sensación de que algo estaba mal. Una noche, uno de ellos susurró algo antes de cerrar. Llegó antes de lo previsto. No supe si hablaba conmigo. Las rutas comenzaron a cambiar. Cada vez más lejos. Calles sin nombre, caminos de terracería, zonas donde el GPS dejaba de funcionar. Empecé a notar que muchas entregas eran en las orillas de la ciudad, lugares donde las casas parecían abandonadas o en proceso de serlo. Aún así, seguí. Hasta esa noche. Era diciembre. El frío se colaba por las ventanas de la camioneta y la ciudad estaba más silenciosa de lo habitual. Me dieron la dirección por llamada, como siempre. Pero esta vez la voz de la mujer sonó distinta, apenas perceptible, pero distinta. Este paquete es delicado. No te detengas. No lo abras. No respondí. Solo asentí, aunque sabía que ella no podía verme. Recogí la caja en un punto nuevo. Un almacén viejo, oxidado, con una sola luz encendida en la entrada. Nadie salió a recibirme. La puerta estaba abierta. Dentro, la caja me esperaba sobre una mesa metálica. Era más larga de lo normal. Pesada. Demasiado. Al cargarla sentí algo irregular. No era un objeto sólido. Había algo dentro que cedía levemente, como si estuviera envuelto en capas. No pensé demasiado. La llevé a la camioneta y la coloqué en la cajuela. Conduje.
Los primeros minutos fueron normales. La carretera estaba vacía, el motor sonaba estable, el mundo parecía en pausa. Pero luego lo escuché. Un golpe seco. Pensé que algo se había movido por el camino irregular. Bajé la velocidad, pero no me detuve. Otro golpe. Más fuerte. Más definido. Miré por el retrovisor. Oscuridad. Entonces vino el tercero. No fue un golpe. Fue un empujón. La cajuela vibró con fuerza, como si algo desde adentro hubiera intentado salir. El volante se me tensó en las manos. Sentí el pulso en la garganta. No me detuve. No debía detenerme. Pero el sonido volvió. Esta vez acompañado de algo más. Un roce. Como uñas o algo similar arrastrándose contra la superficie interna. El celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. No lo entregues. El aire dentro del vehículo se volvió pesado. Sentí frío, pero no el del clima. Era otro tipo de frío, uno que no viene de afuera. Otro mensaje. No está muerto. Frené. No fue decisión. Fue reflejo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Me quedé ahí, con el motor encendido, las manos tensas, mirando al frente como si algo fuera a aparecer en la carretera. Nada. Solo oscuridad. Salí del vehículo. No sé por qué. Tal vez porque algo dentro de mí ya sabía que no podía seguir como si nada. Abrí la cajuela lentamente. La caja estaba intacta, aparentemente. Pero la cinta negra tenía una pequeña abertura en un extremo, como si algo desde dentro hubiera presionado repetidamente hasta debilitarla. Me acerqué. El olor fue lo primero. No era descomposición. Era algo más, húmedo, metálico, denso. Y entonces lo escuché. Una respiración. No fuerte. No clara. Pero estaba ahí. Retrocedí. El celular volvió a vibrar. Si lo entregas, te reemplazan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Reemplazan. No decía te matan. No decía te castigan. Decía reemplazan. Cerré la cajuela de golpe. Subí a la camioneta. Arranqué. Pero no fui a la dirección. Conduje sin rumbo durante varios minutos, tratando de pensar, de entender, de encontrar una lógica. Pero no había lógica. Solo esa sensación creciente de que ya estaba demasiado dentro. El teléfono sonó. La mujer. No contesté. Volvió a llamar. Contesté. Silencio al otro lado. Luego, su voz. Te desviaste. No preguntó. Afirmó. No respondí. Eso no estaba en el acuerdo. Tragué saliva. ¿Qué hay en la caja? Silencio. Luego, algo que sonó molesto. No es tu trabajo saberlo. Se mueve. Otra pausa. Entonces aún sirve. Esa frase me heló. Aún sirve. Colgué. No podía volver. No podía entregar eso. Pero tampoco podía simplemente desaparecer. O eso creía. Tomé una decisión.
Conduje hacia una zona industrial abandonada, un lugar que conocía por trabajos anteriores. Nadie iba ahí. Nadie vería nada. Abrí la cajuela por segunda vez. La abertura en la cinta era más grande ahora. La respiración más clara. Con manos temblorosas, empecé a despegar la cinta. Cada centímetro que cedía parecía resistirse más de lo normal, como si la caja misma no quisiera ser abierta. Finalmente, lo logré. Levanté la tapa. Y lo que vi no fue lo que esperaba. No era un cuerpo completo. Eran partes. Organizadas. Conectadas de forma incorrecta. Como si alguien hubiera intentado reconstruir algo sin saber cómo era realmente. Y en medio de todo eso, un rostro. Los ojos abiertos. Mirándome. La boca se movió. No como alguien que habla. Como alguien que intenta recordar cómo hacerlo. Retrocedí, pero no pude apartar la mirada. El celular vibró una vez más. Ya te vio. Levanté la vista. Y por primera vez entendí algo que había ignorado todo este tiempo. Las direcciones. Los clientes. Las cajas. No eran entregas. Eran reemplazos. La cosa dentro de la caja se movió de nuevo, más coordinada ahora, como si el simple hecho de ser vista le hubiera dado forma. Cerré la caja de golpe, pero ya era tarde. Porque en ese momento escuché algo detrás de mí. Pasos. Lentos. Arrastrados. No estaba solo. Y entonces comprendí lo último. El mensaje no era una advertencia. Era un aviso tardío. No lo entregues, porque ya eres el siguiente. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que conduje hasta el amanecer, sin mirar atrás, sin detenerme. Dejé la camioneta abandonada. Cambié de ciudad. De nombre. De vida. Pero hay cosas que no se quedan atrás. A veces, en la noche, cuando todo está en silencio, escucho algo en la habitación contigua. Un roce. Una respiración. Y sé que lo que estaba en esa caja no se quedó ahí. Esa noche acepté una entrega a un edificio que no figuraba en el mapa, pero cuando subí las escaleras, entendí por qué nadie debía encontrarlo. Cada piso estaba habitado por algo que no debía existir, y en el último, alguien ya me estaba esperando. No recuerdo exactamente cuándo dejé de confiar en las aplicaciones de reparto. Supongo que fue después de esa noche en 2021, cuando todavía trabajaba cubriendo turnos largos para compensar errores que ni siquiera eran míos. En ese entonces, vivía con mi tía Clara en un departamento pequeño, y su única regla era simple: puntualidad absoluta. Yo ya la había roto varias veces. Esa tarde me castigó sin levantar la voz. Eso era peor. Me asignó una entrega manual, fuera del sistema habitual, como si quisiera demostrarme que podía mandarme a donde fuera y yo debía obedecer. No discutí. Necesitaba el trabajo. La dirección apareció incompleta en la aplicación. Las letras se veían borrosas, como si alguien hubiera intentado escribirlas y luego arrepentirse. El mapa no marcaba ruta clara, la señal se distorsionaba conforme me acercaba a la zona. Era un sector viejo de la ciudad, uno de esos lugares donde los edificios parecen sostenerse por costumbre más que por estructura. Llegué al anochecer.
Las calles estaban medio vacías, con faroles que apenas iluminaban fragmentos de concreto agrietado. Había basura acumulada en varias esquinas, bolsas abiertas, restos que no quise identificar. El olor era espeso, húmedo, como si el aire mismo estuviera descomponiéndose. El edificio estaba ahí, pero no debería. No tenía número. No tenía nombre. Solo una fachada gris, descascarada, con ventanas oscuras que parecían observar más de lo que reflejaban. Dudé un momento antes de bajar de la moto. Revisé la aplicación otra vez. Seguía marcando ese punto. Tomé el paquete del compartimento trasero. Era ligero, demasiado para lo que normalmente entregaba. No tenía remitente visible. Solo una etiqueta con un código incompleto, como si le faltara información. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia. El interior era peor. Un pasillo angosto, con paredes manchadas de humedad y un olor más intenso, más penetrante. El tipo de olor que se queda en la garganta y no te deja respirar con normalidad. A la derecha, el ascensor, bloqueado con cinta plástica amarilla que colgaba como advertencia ignorada. Las escaleras estaban a la izquierda. No había luz en los primeros tramos. Solo una bombilla débil más arriba, parpadeando. Subí. Cada paso resonaba más de lo normal, como si el edificio amplificara el sonido a propósito. El eco no regresaba igual, se deformaba, se alargaba, como si algo lo repitiera con retraso. Primer piso. Puertas cerradas. Ningún sonido. Segundo piso. Una puerta entreabierta. No miré dentro. Tercer piso. Algo se movió al final del pasillo. Me detuve. No era una persona. O al menos no se movía como una. Fue rápido, apenas un desplazamiento, pero suficiente para que el cuerpo se me tensara. Seguí subiendo. La dirección indicaba el quinto piso. En el cuarto, el olor cambió. Ya no era solo humedad. Había algo más, orgánico. Más reciente. Escuché un murmullo. No palabras claras. Solo un sonido bajo, continuo, como alguien hablando desde otra habitación, pero sin abrir la boca del todo. Apreté el paquete contra el pecho y subí más rápido. Quinto piso. El pasillo estaba completamente a oscuras. La bombilla estaba rota, colgando de cables expuestos. Saqué el celular para alumbrar. La luz blanca reveló paredes más deterioradas, con manchas que no parecían solo humedad. Busqué el número del departamento. No había números. Ninguno. Revisé la aplicación. La pantalla parpadeó. La dirección cambió. Último piso. Sentí un vacío en el estómago. No recordaba haber visto más escaleras. Pero ahí estaban. Un tramo más estrecho, casi oculto detrás de una pared mal alineada. Subí. El aire era más frío. No natural. Era un frío seco, como el de espacios cerrados por demasiado tiempo. El último piso no era un pasillo. Era un solo espacio abierto. Sin puertas. Sin divisiones. Solo una habitación amplia, con el techo parcialmente derrumbado y restos de muebles acumulados en las esquinas. Y en el centro, una silla. Vacía. Me acerqué lentamente. El celular vibró. Un mensaje de la aplicación. Entrega confirmada. Espere. No había entregado nada.
El paquete seguía en mis manos. Entonces lo escuché. Detrás de mí. Pasos. Giré. No había nadie. Pero el sonido continuó. Más cerca. Como si alguien caminara justo fuera del alcance de la luz. Retrocedí. La silla crujió. Miré de nuevo. Ya no estaba vacía. Alguien estaba sentado. No lo vi llegar. No lo escuché sentarse. Simplemente estaba ahí. Su rostro estaba en sombras, pero su postura era rígida, antinatural, como si no estuviera completamente ensamblado. Extendió una mano. No habló. Solo esperó. El paquete temblaba en mis manos. Di un paso adelante. Otro. Se lo entregué. Sus dedos eran fríos. No como piel fría. Más como algo que nunca estuvo vivo. Sostuvo el paquete sin abrirlo. Luego, levantó la cabeza. Y por un segundo, la luz del celular iluminó su rostro. No tenía ojos. Donde deberían estar, había cavidades oscuras, húmedas, como si algo las hubiera vaciado con cuidado. Solté el aire de golpe. Retrocedí. Pero él no se movió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera reconociendo. El celular vibró otra vez. Pago procesado. La pantalla mostró una cantidad absurda. Más de lo que había ganado en semanas. Y debajo, otro mensaje. Nueva asignación disponible. La dirección era la mía. Sentí que el suelo se inclinaba. Levanté la vista. La figura ya no estaba en la silla. El paquete tampoco. El espacio estaba vacío. Pero el aire había cambiado. Ahora el olor era distinto. Más cercano. Más familiar. Bajé las escaleras sin pensar, casi tropezando en cada tramo. El eco de mis pasos ya no era el único. Algo más descendía conmigo, manteniendo la distancia exacta, sin apresurarse. No miré atrás. Salí del edificio. El aire de la calle no alivió nada. Subí a la moto y arranqué sin revisar nada más. Conduje directo a casa. Todo el camino, la aplicación permaneció abierta. La nueva entrega seguía activa. Destino, mi dirección. Llegué. El edificio donde vivía se veía normal. Las luces encendidas, el ruido lejano de vecinos, la rutina intacta. Subí. Abrí la puerta. Mi tía estaba sentada en la sala. Pero no se levantó. No habló. Solo me miró. Y entonces noté algo. No parpadeaba. El celular vibró por última vez. Entrega pendiente. El cliente ya está en casa. La puerta detrás de mí se cerró sola. Y en ese momento entendí lo que realmente hacía ese trabajo. No entregaba paquetes. Entregaba lugares. Entregaba accesos. Y esa noche, yo había entregado el mío. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. No salgo. No duermo. A veces escucho pasos en el pasillo, dentro del departamento, aunque sé que no deberían estar ahí.
La aplicación sigue funcionando. Sigue asignando entregas. A veces, cuando la pantalla se ilumina sola en la madrugada, veo nuevas direcciones. Algunas me resultan familiares. Y otras. Sé que alguien más las está recibiendo ahora mismo. Como yo lo hice. Sin saber que, al final, no hay forma de rechazar la última entrega. Pensé que solo entregaba pedidos en bicicleta hasta que una noche una bolsa empezó a gotear sangre tibia y al abrirla descubrí algo que respiraba, algo que no debía estar en ninguna carnicería. Esto ocurrió en 2003, en una colonia vieja donde las calles eran estrechas y el polvo se quedaba pegado a la piel como una segunda capa. Yo tenía 17 años y acababa de reprobar el primer año de preparatoria. No era que no pudiera estudiar, era que no quería. Mi padre no lo veía así. Para él, la flojera era peor que cualquier fracaso. Fue él quien habló con el señor Esteban. En ese entonces, la carnicería de Esteban era la única en varias cuadras a la redonda. Siempre estaba llena. La gente hacía fila desde temprano, especialmente en diciembre, cuando todos querían lo mejor para sus cenas. Decían que su carne era diferente, más suave, más fresca, que no tenía comparación. Yo no entendía mucho de eso, pero sí entendía el olor. Desde la azotea de mi casa se alcanzaba a ver la parte trasera del negocio. Ahí colgaban la carne en un cuarto cubierto con malla, supuestamente para que se secara sin que entraran moscas. Aún así, el aire siempre arrastraba ese olor metálico, dulce y pesado que se quedaba en la nariz incluso horas después. Mi trabajo era simple, repartir pedidos en bicicleta. Me daban la carne envuelta en papel grueso, luego en una bolsa plástica blanca. Algunas eran ligeras, otras no tanto. Esteban nunca escribía direcciones completas, solo me daba referencias y nombres. La gente me esperaba, siempre puntual. Nadie se sorprendía de verme. Al principio, todo parecía normal. Hasta que dejé de pensar que lo era. Había detalles pequeños, fáciles de ignorar si uno no quería problemas. Por ejemplo, el hecho de que nunca veía entrar animales al local. Ni reses, ni cerdos, ni nada. Solo llegaban cajas cerradas en camionetas sin logos, siempre de madrugada. O el cuarto frío. Ese lugar estaba prohibido. No era como las otras áreas del negocio. Estaba al fondo, con una puerta metálica gruesa y un candado que Esteban siempre llevaba consigo. Solo él y su hijo, Julián, entraban ahí. Una vez pregunté qué había dentro. Esteban me miró demasiado tiempo antes de responder. No necesitas saberlo. No volví a preguntar. Pero empecé a notar cosas. Las bolsas a veces estaban tibias. No siempre, pero sí lo suficiente como para inquietar. La carne debería estar fría o al menos fresca. Pero algunas entregas parecían recién salidas de algo vivo. Una tarde, mientras acomodaba pedidos, una de las bolsas se movió ligeramente sobre la mesa. Pensé que había sido mi imaginación. La toqué. Estaba caliente. La dejé donde estaba y no dije nada. El dinero era bueno. Mi padre estaba satisfecho. Yo no quería complicarme. Pero las entregas empezaron a cambiar. Ya no eran solo casas normales. Algunas direcciones me llevaban a lugares alejados, calles sin pavimentar, terrenos donde apenas había una vivienda en pie. La gente que recibía los pedidos no se comportaba como clientes comunes. No hablaban. No revisaban la mercancía. Solo tomaban la bolsa y cerraban. Una noche, uno de ellos me sostuvo la muñeca un segundo más de lo necesario. Su mano estaba fría. Sus uñas, demasiado largas. Llegó fresco, murmuró,
casi sin mover los labios. No supe qué responder. Pedaleé de regreso con una sensación que no pude quitarme. Esa noche no dormí bien. Los sueños eran fragmentos de lo que había visto en el cuarto desecado, pero deformados. Las cabezas de los animales parecían mirarme, como si todavía hubiera algo detrás de esos ojos vacíos. Al día siguiente, regresé al trabajo. Como si nada. Porque eso era lo que uno hacía. Seguir. Ignorar. Hasta que algo ya no se puede ignorar. Fue en enero. El flujo de clientes había bajado después de las fiestas, pero Esteban seguía recibiendo pedidos especiales. Ese día me dio 3 entregas. Las 2 primeras fueron normales, dentro de lo que ya consideraba normal. La tercera no. La dirección era confusa. No era una casa, ni una calle reconocible. Era más bien una indicación, detrás del canal, pasando el árbol seco. No quise preguntar. Tomé la bolsa y me fui. El camino era más largo de lo habitual. La tierra se volvía más irregular, más solitaria. No había postes de luz en esa zona. Solo la claridad tenue de la luna. Encontré el lugar. Había una estructura pequeña, como una casa a medio construir. Sin ventanas, solo una puerta de madera mal colocada. Me acerqué. Toqué. La puerta se abrió sola. No había nadie a la vista. Di un paso dentro. El olor era distinto al de la carnicería. Más fuerte. Más cercano. Traigo el pedido, dije, casi en automático. Nadie respondió. Pero entonces lo escuché. Un goteo. Lento. Constante. Seguí el sonido. Venía de la bolsa. La miré. Había una mancha oscura extendiéndose desde la base. Sangre. Pero no como la de siempre. Era más espesa. Más oscura. Y estaba tibia. La bolsa se movió. No como antes. No sutil. Se contrajo. Como si algo dentro reaccionara al aire. La solté. Cayó al suelo con un golpe húmedo. El goteo se hizo más rápido. Retrocedí. La bolsa volvió a moverse. Esta vez, algo empujó desde dentro. El plástico se tensó. Se rasgó. Y entonces lo vi. No era un animal. No completamente. Era una masa de carne, organizada de forma incorrecta. Había fragmentos que parecían humanos, otros que no reconocía. Y en medio, algo que latía. No era un corazón. Pero cumplía la misma función. Me quedé paralizado. No podía apartar la vista. El sonido de pasos me sacó del trance. Giré. Esteban estaba en la entrada. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No parecía sorprendido. Solo, molesto. Te dije que no abrieras nada. No recordaba haber abierto la bolsa. Tal vez no lo hice. Tal vez, algo salió. No respondí. No podía. Él caminó hacia la masa en el suelo y la observó con detenimiento. Luego me miró. Ya te tocaba verlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué es eso? Sonrió. No fue una sonrisa amable. Lo que vendemos.
Quise salir corriendo. No pude. Las piernas no respondían. El sonido húmedo detrás de él aumentó. La cosa en el suelo se estaba moviendo más. Como si reconociera algo. O a alguien. Esteban dio un paso atrás. Se adaptan mejor cuando el repartidor ya los vio. Esa frase se me quedó grabada. Repartidor. No cliente. No trabajador. Repartidor. Y entonces entendí. Las entregas. Los lugares. Las personas. No eran consumidores. Eran destinos. Y nosotros éramos parte del proceso. El celular vibró en mi bolsillo. No recordaba haberlo llevado. Lo saqué. Un mensaje. Sin número. Siguiente entrega, tú. Levanté la vista. Esteban ya no estaba sonriendo. Ahora me observaba con algo más interés. Como si me estuviera evaluando. La cosa en el suelo dejó de moverse. Se quedó expectante. El silencio se volvió insoportable. Y en ese momento supe que todo lo anterior, cada detalle que ignoré, cada señal que decidí no ver, me había traído exactamente a ese punto. No grité. No corrí. Solo entendí. Y eso fue peor. No recuerdo con claridad lo que pasó después. Hay fragmentos. Sensaciones. El frío. El olor. El sonido de algo desgarrándose. Luego, nada. Desperté días después en mi casa. Mi padre no dijo nada. Mi tía evitaba mirarme. Volví a la carnicería. Como si fuera lo normal. Esteban me recibió sin sorpresa. Pensé que no regresarías. No respondí. Tomé la bicicleta. El primer pedido del día estaba listo. Una bolsa blanca. Tibia. La sostuve un segundo más de lo necesario. Y entonces lo sentí. Desde dentro. Un latido. Rítmico. Familiar. No dije nada. Salí. Porque ahora entendía algo que antes no. No todos los repartidores regresan. Pero los que lo hacen ya no son los mismos. Y a veces, en las noches, cuando paso por calles vacías y entrego bolsas que respiran, siento que algo dentro de mí responde. Como si una parte de lo que vi nunca se hubiera quedado atrás. Acepté repartir comida por dinero fácil, hasta que los clientes empezaron a comportarse como si lo que llevaban no fuera comida, y una noche descubrí que dentro de esos envases no había cena, había algo que todavía respiraba. Esto pasó en 2018, cuando estudiaba ingeniería y sobrevivía con lo justo. Tenía una moto vieja que usaba para todo, ir a la universidad, moverme por la ciudad, incluso despejar la cabeza cuando no podía dormir. El dinero nunca alcanzaba, así que cualquier ingreso extra era bienvenido. La fonda estaba a 2 calles del campus. Era pequeña, limpia, con mesas de plástico y un olor constante a comida casera. La dueña, la señora Carmen, tenía una sonrisa fija que no parecía fingida. Atendía con calma, como si nunca tuviera prisa, incluso cuando el lugar estaba lleno. Me hice cliente frecuente en cuestión de semanas. Siempre comía lo mismo, siempre me atendía igual. Esa rutina fue lo que me hizo confiar.
La oferta de trabajo llegó sin aviso. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza para hacer entregas por la noche, pedidos especiales para clientes específicos. No era todos los días, ni a horarios fijos. Solo cuando hiciera falta. El pago era alto para algo tan sencillo. Acepté. Al principio, todo parecía normal. Los pedidos eran distintos a los del día. Venían en recipientes más grandes, sellados con cinta y envueltos en bolsas térmicas. No olían igual que la comida que servía en el local. Era un olor más tenue, menos identificable, como si estuviera cubierto a propósito. Las primeras entregas fueron a estudiantes, gente común, departamentos cercanos. Nada fuera de lo normal. Pero después cambiaron. Las direcciones empezaron a alejarse. Casas en colonias viejas, zonas con poca iluminación, calles donde casi no pasaba nadie. Los clientes no se comportaban como personas que esperaban comida. La primera vez que lo noté fue con un hombre. Abrió la puerta antes de que tocara. Sus ojos estaban fijos en la bolsa. No me miró a la cara. Sus manos temblaban ligeramente. Me arrebató el pedido, dejó el dinero en mi mano sin contar y cerró de inmediato. No fue el dinero lo que me inquietó. Fue la urgencia. Como si llevara horas esperando algo más que comida. No dije nada al regresar. La señora Carmen me recibió igual que siempre. Amable. Tranquila. Pensé que tal vez exageraba. Pero no fue la única vez. Una noche, una mujer hizo lo mismo. Otra vez, un joven. Todos con esa misma ansiedad contenida, ese silencio incómodo, esa forma de sostener la bolsa como si fuera algo que necesitaban de inmediato. Empecé a prestar atención. Los recipientes siempre estaban más calientes que lo normal. No era el calor de la comida recién hecha. Era más constante, más profundo. Como si el calor viniera desde dentro, no desde la superficie. Un día, mientras esperaba un pedido, vi cómo la señora Carmen cerraba uno de esos recipientes en la cocina trasera. No era la misma cocina donde preparaba los platillos normales. Era un espacio más pequeño, separado por una cortina gruesa. Por un segundo, antes de que cerrara completamente, escuché algo. Un golpe. Sordo. No metálico. Algo blando chocando contra el plástico. Me quedé quieto. Ella salió, como si nada. Me entregó la bolsa. Este es importante, dijo. No pregunté. Salí. Esa noche, el camino era más largo de lo habitual. La dirección estaba en una zona donde nunca había estado. Calles sin pavimentar, casas separadas por terrenos vacíos, luces escasas. El celular perdió señal. Seguí por instinto. Llegué a una casa de fachada descuidada, con una sola luz encendida en la entrada. Toqué. Nadie respondió. Esperé. La puerta se abrió lentamente. No había nadie detrás. El interior estaba oscuro. Demasiado. Sentí un impulso de irme. Pero el dinero. Siempre el dinero. Di un paso adentro. El aire era pesado, cargado. El olor no era comida. Era algo más. Algo húmedo. Traigo el pedido, dije, sin levantar mucho la voz. Nada. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Entonces, la bolsa vibró en mis manos. No fuerte. Pero claro. Miré hacia abajo. El recipiente se movió ligeramente dentro de la bolsa. No como si algo se hubiera desplazado. Como si algo empujara.
Retrocedí. La tapa del recipiente hizo un sonido leve, como si estuviera bajo presión. El celular vibró. No había señal, pero llegó un mensaje. Sin número. No lo abras. Sentí un frío inmediato en la espalda. No tenía intención de abrirlo. Pero ya no se trataba de intención. Se trataba de entender qué estaba pasando. El recipiente volvió a moverse. Esta vez más fuerte. La bolsa se tensó. Algo desde dentro golpeó contra el plástico. Y entonces escuché un sonido. No era un animal. No era un objeto. Era un intento. Un intento de sonido. Como si algo estuviera aprendiendo a emitirlo. Solté la bolsa. Cayó al suelo. El golpe hizo que la tapa se abriera ligeramente. Lo suficiente. Un líquido oscuro se filtró. Y luego, un movimiento. No sé cómo describirlo sin que suene imposible. Pero lo vi. Dentro del recipiente no había comida. Había algo formado. No completo. No correcto. Tejido. Carne. Estructuras que parecían intentar organizarse en algo reconocible. Y en medio, una forma que se contrajo cuando la luz del celular la tocó. Retrocedí de golpe. Tropecé con algo detrás de mí. Giré. Había alguien en la habitación. No lo había escuchado entrar. Estaba de pie en la oscuridad. Observando. No se movía. No hablaba. Solo miraba la bolsa en el suelo. Luego, lentamente, dio un paso hacia ella. Y entonces entendí. No era el cliente. Era parte del proceso. El celular vibró otra vez. Entrega incompleta. El aire se volvió más frío. La cosa dentro del recipiente se agitó. Más rápido. Más coordinado. Como si supiera que algo no estaba bien. El hombre dio otro paso. Su rostro quedó parcialmente iluminado. No parecía enfermo. No parecía normal. Era como si algo en su expresión estuviera mal colocado. Como si la forma de su cara no correspondiera con lo que había debajo. Levantó la vista hacia mí. Y en ese momento supe que no debía estar ahí. Que había cruzado algo que no debía ver. Corrí. No pensé. No miré atrás. Salí de la casa, subí a la moto y arranqué sin importar el camino. Conduje hasta que la ciudad volvió a aparecer, hasta que las luces normales reemplazaron la oscuridad de ese lugar. Regresé a la fonda. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba una explicación. La señora Carmen estaba cerrando. Como siempre. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. Me vio. Sonrió. ¿Todo bien? No respondí de inmediato. Miré sus manos. Estaban limpias. Pero había algo en sus uñas. Oscuro. Seco. ¿Qué es lo que estoy entregando? Su sonrisa no desapareció. Pero cambió. Se volvió más fija. Más rígida. Comida. Negué.
Ella suspiró, como si finalmente hubiera llegado el momento. No todos comen lo mismo. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es comida. Me miró directamente. Y por primera vez, su expresión no fue amable. Fue honesta. Es lo que queda. El silencio que siguió fue insoportable. El celular vibró por última vez. Nueva asignación disponible. Miré la pantalla. La dirección era la mía. Levanté la vista. La señora Carmen ya no sonreía. Ahora entiendes por qué necesitaba a alguien de confianza. Sentí que algo dentro de mí se hundía. No dije nada. No podía. Porque en ese momento, todo encajó. Las entregas. Los clientes. Los recipientes. No eran pedidos. Eran etapas. Y yo. Ya había participado demasiado. Esa noche no regresé a casa. Dejé la moto. Dejé el teléfono. Desaparecí. O eso intenté. Han pasado años. He cambiado de ciudad. De nombre. De vida. Pero hay cosas que no se pueden dejar atrás. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, siento un calor extraño en el pecho. Constante. Profundo. Y entonces recuerdo lo que vi dentro de ese recipiente. La forma. El movimiento. La manera en que reaccionaba a la luz. Y entiendo algo que no quería aceptar. Tal vez nunca salí de ese proceso. Tal vez. Yo también fui parte del pedido. Y aún no ha terminado. Si llegaste hasta aquí, gracias por atreverte a escuchar. Apaga la luz si quieres, pero ya sabes que hay historias que no se quedan en la pantalla, se quedan contigo. Si te gustan los relatos que te hacen dudar de lo que es real, suscríbete y activa la campanita. Aquí siempre hay una historia más esperándote, y créeme, la próxima podría ser peor. Nos vemos en la siguiente, si te atreves.